Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir al webinar de carpinterías. Y nada, pues hasta que empiecen a venir el resto de personas que faltan, vamos a ir lanzando unos sondeos, ¿vale? Por hacer tiempo, como siempre hacemos en estos webinars, ¿no? Un poco por saber si conocéis ya el estándar, etcétera. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Diego Casas de la empresa Veru, que nos va a hablar sobre buenas prácticas en carpinterías. Y bueno, vamos a ir lanzando los sondeos y de paso nos vais diciendo por el apartado de chat si se oye bien todo. Vale, vamos viendo ahí que está bastante ajustado. La mitad son socios, la mitad no son socios, más o menos. Vamos a dejar un minutillo. Vale, pues bueno, más o menos los resultados son estos. No sé si los podéis ver en pantalla. Creo que sí. Un 41 sí son socios de PEP y un 59 no son socios. Vale, ahora vamos a lanzar otra pregunta sobre si ya tenéis experiencia en el estándar. Y así, bueno, se va haciendo, Diego, un poco a la idea sobre el nivel que hay de conocimiento del estándar. Vale, vamos viendo pues prácticamente el mismo porcentaje, ¿no?, que antes. Ahora os comparto resultados. Pues exactamente el mismo porcentaje, ¿no? Pero al revés. Un 59 sí que conoce el estándar y tiene experiencia y un 41 no tiene experiencia. Vale, y vamos con la última pregunta sobre si tienes en marcha o vas a afrontar próximamente algún proyecto Passive House. Vale, pues aquí tenemos un 55% que sí que tiene en marcha algún proyecto Passive House y un 45% que aún no. Bueno, pues esperemos que eso en un futuro cambie y, y nada más, pues como veo que ya empiezan a llegar prácticamente todos, vamos a ir empezando. Vale. No sé si vais a ver, si veis mi pantalla. Diego, Se ve, se ve, ¿no? Vale. sí. Vale, pues bueno, bienvenidos al webinar de buenas prácticas en carpinterías. Este webinar va a estar enfocado a proyectos en rehabilitación. Y bueno, como os comentaba, el ponente va a ser Diego Casas, que es manager técnico y de ventas del Grupo Veru, y además es Passive House Consultant y Tradesperson. Y bueno, os voy a comentar un poco qué hace la plataforma, ¿no?, PEP, y en qué consiste. Y bueno, PEP es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a difundir el estándar Passive House, que es un estándar de máxima eficiencia energética en la edificación. Nosotros decimos que se puede vivir mejor con menos energía
y el cómo llevarlo lo llevamos a diferentes ámbitos, ¿no? Al profesional, al social y al institucional. Trabajamos en esos tres ámbitos. Y bueno, el estándar Passive House es un estándar prestacional que bueno, consigue un elevado confort interior con un mínimo consumo de energía. Y esa pequeña inversión que se tiene que realizar inicial permite amortizarlo en un periodo muy corto de tiempo. Es un estándar de origen alemán, se fundó en el año 91 y bueno, en estos 30 años se ha ido extendiendo por el resto del mundo, la verdad que en los últimos años muy rápidamente. Y está considerado uno de los estándares más exigentes en eficiencia energética a nivel mundial. ¿Y cuáles son esas prestaciones, ¿no?, que debe cumplir un edificio para considerarse que se puede certificar Passive House? Pues debe cumplir una demanda tanto de calefacción como de refrigeración que debe ser inferior a 15 kilovatios hora por metro cuadrado del año. La demanda de energía primaria, a su vez, deberá ser inferior a 120 kilovatios por metro cuadrado y año. En este concepto englobamos no solo la energía que se necesita para climatizar el edificio, sino también la electricidad, la iluminación, toda clase de energía, ¿no?, que utilicemos para el funcionamiento del edificio. Y por último tenemos el concepto de hermeticidad. Entonces también debe cumplir el edificio Passive House una serie de, bueno, un ensayo, ¿no?, que se denomina blower door y no debe ser inferior a 0,6 renovaciones hora medido a 50 pascales. Este estándar cabe mencionar que no solo es para obra nueva, ¿no?, sino también se puede aplicar a rehabilitación, como veremos en este caso, ¿no? Se puede certificar por demandas, por componentes y también se puede hacer por fases, ¿no? Bueno, realmente puedes tener un proyecto integral, pero dividido paso a paso y dividido por fases. Y estos son los principios básicos que se rige Passive House. Nosotros además queremos añadir de base el diseño bioclimático, ¿no?, porque es fundamental ese punto de partida. Y además añadimos la protección solar, que tan importante es en nuestro clima. Nosotros donde nos vamos a centrar hoy va a ser en carpinterías de altas prestaciones, pero bueno, no debemos olvidar que esto es un global y no podemos olvidar el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, la hermeticidad y la ventilación mecánica con recuperador de calor. Decíamos que bueno, este principio de carpinterías de altas prestaciones probablemente es el principio y probablemente es el elemento constructivo más débil del envolvente. Entonces debemos poner especial atención en su correcta ejecución. Normalmente en nuestro país se van a instalar vidrios triples bajo emisivos con gases nobles en las cámaras, pero dependiendo del clima quizá puedes irte a vidrios dobles, ¿no?, y es suficiente en climas más cálidos. Si se realiza una correcta ejecución de estas carpinterías de altas prestaciones, pues lo que obtenemos es un gran confort térmico, ausencia de condensaciones, la eliminación de esa sensación de pared fría, ¿no?, que tenemos cuando ponemos la mano cerca de las ventanas en edificios que no son Passive House, y también obtenemos un gran aislamiento acústico. Y para que os hagáis una idea de la importancia de las ventanas, hemos traído esta diapositiva para comparar un poco las transmitancias térmicas. La transmitancia térmica de la carpintería aproximadamente está entre 0,8 y 1,2. Si lo comparamos con la envolvente opaca, podemos comprobar que hay una diferencia de 9 o 10 puntos, ¿no?
Entonces, cualquier cosa que hagamos en este concepto, en este principio, va a ser totalmente mucho más importante, y por eso es muy importante la instalación y la correcta colocación de las ventanas. ¿Qué podemos esperar de una ventana, ¿no? ¿Qué nos tiene que proporcionar? Pues en situación de invierno lo que nos tiene que proporcionar es una radiación solar para calefactar el interior del edificio. Por lo tanto, los elementos fijos y móviles no deben entorpecer para que esa radiación entre dentro. Como sabéis, en invierno los rayos del sol van más bajos, entonces sí que podremos favorecer esa calefacción gratuita, ¿no? Para nuestro edificio. En cambio, en verano sí que debemos hacer uso de esas protecciones solares, sobre todo en nuestro clima, ¿no? Que es muy importante tenerlas en cuenta para evitar esa radiación solar. Lo que nos tiene que permitir la ventana es una línea hermética continua, por ello tenemos que poner especial atención en la ejecución, ¿no? Y en los encuentros. Igualmente debemos realizar una línea continua del aislamiento y no se debe interrumpir. Y bueno, debemos poner especial atención no solo en los encuentros con los paramentos, sino también en las persianas, en los cajones de persiana, y todos esos detalles tienen que estar muy estudiados en proyecto para minimizar cualquier error en obra. Y bueno, ¿para qué sirve una buena ventana mal instalada? Pues en principio no para mucho, ¿no? Porque bueno, aunque tengamos una ventana triple vidrio, bajo emisiva, gas argón, al final si no cuidamos esos detalles, esos encuentros, se va a producir unos puentes térmicos muy grandes y va a repercutir en el balance energético total del edificio, como hemos visto, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte, no mucho más, solo recordaros que en el mes de marzo tenemos más webinars, más jornadas, y en el apartado chat pondremos el enlace para inscribiros al próximo webinar, que será de buenas prácticas en aislamiento, el próximo viernes 5 de marzo. Y nada más, os dejo con Diego, que trae una ponencia muy interesante sobre rehabilitación. Y si tenéis cualquier consulta, cualquier pregunta, no olvidéis preguntar por el apartado preguntas. Y nada, ahora creo que puedes compartir, Diego. ¿Se ve ahora la pantalla? Sí, sí, lo vemos bien. Vale, buenos días a todos. Agradecer a Rosalía la invitación. Vamos a tratar hoy una ponencia, ¿no?, de carpintería centrada en la ejecución y centrada en la rehabilitación, ¿vale? Voy a tratar de hacerla lo más amena posible. Bueno, ya me conocéis, ya me he presentado Rosalía, soy responsable del grupo Veru para España. Luego más adelante pondré los datos de contacto, pues si necesitáis alguna asesoría o alguna duda. Y comenzamos un poco al hilo de lo que comentaba Rosalía. Ya habéis visto que como punto crítico en la envolvente, ¿vale?, la ventana pues protagoniza, ¿no?, ese punto donde tenemos que echar, ¿no?, todo el esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque la ventana va a tener unos coeficientes de aislamiento, ¿vale?, peores que lo que es un muro cerrado, por lo cual pues requiere, ¿no?, de esa especial atención. Hay una fórmula básica que muchos de vosotros, bueno, los que conocéis Passy House, pues ya conocéis, que es el coeficiente W de window de la ventana, ¿vale?, que determina qué nivel de aislamiento tiene una ventana. Hay una fórmula que determina la norma, la ISO, la 177-1, que os la han de dar, ¿no?, ese dato los fabricantes, o en el proyecto deben venir esos datos, y se compone de la siguiente forma, ¿vale? Por un lado tenemos un vidrio con su superficie y su coeficiente U, un marco, una parte opaca con un coeficiente U y una superficie
¿vale? Ese coeficiente U dependerá pues, del material, si es madera, qué tipo de madera, el grueso, PVC, que cuántas cámaras, si lleva espuma en las cámaras, etcétera. Luego, un punto muy importante, que los de Passive House, los que conocéis Passive House, pues ya sabéis que es vital, que es el puente térmico en el distanciador de vidrio, en el borde de vidrio, ¿vale? Donde pues, no es posible utilizar aluminio, ¿no? Que es un poco lo que se venía utilizando comúnmente. Y para el clima, para España, digamos que Passive House determina dos climas, como dos requerimientos. Por un lado tendríamos lo que son el clima cálido templado, donde hay unos requerimientos de ventana de W de 1,0 vatios metro cuadrado Kelvin para el conjunto de la ventana, y para el clima cálido se rebaja hasta 1,2, ¿vale? Estos son unos datos un poco genéricos para conocer los componentes de una ventana y cómo se determina el coeficiente, ¿vale? Ahora vamos al siguiente paso, la ejecución. ¿Qué pasa cuando ejecutamos la ventana? Pues cuando ejecutamos la ventana se añade un puente térmico de la instalación que se llama, que lo que nos va a hacer es empeorar, ¿no? En la mayoría de los casos, a no ser que lo volvamos positivo, lo que va a hacer es empeorarnos ese coeficiente. Y si os fijáis, pues en la fórmula aparece en el numerador el coeficiente de transmisión lineal por el perímetro, ¿no? de la ventana. Se rebajan los requerimientos de 1,0, de la ventana se deja 1,05 y de 1,20 a 1,25, ¿vale? Según la norma, etcétera, ¿vale? Por eso siempre tenemos que diferenciar entre la W de una ventana y la instalada, ¿vale? Y hoy nos vamos a centrar en la instalación. ¿Cómo ejecutar correctamente ese montaje para que ese sí sea lo más bajo posible? En el croquis que vamos a ver aquí representamos, ¿no?, que tenemos que controlar en la instalación de una ventana, ¿vale? En la parte de arriba vemos una sección horizontal, la parte de arriba es el exterior, la parte de abajo el interior. ¿Qué misión tiene esa barrera que vamos a poner en el exterior? Por un lado, detener el agua de lluvia, evitar que las temperaturas altas o bajas entren al interior y tiene que estar abierto a la difusión del vapor, ¿vale? Tiene que permitir esas posibles condensaciones internas, expulsarlas hacia afuera, ¿vale? Luego vendría el núcleo de aislamiento, dando continuidad desde la ventana por ese aislamiento a la línea de aislamiento del edificio, evitar las condensaciones, también una atenuación acústica, y al interior tenemos lo que es la continuidad a la capa hermética, ¿vale? Evitar que el aire caliente pase a través de la junta y el aire húmedo también que no atraviese, ¿vale? Lo que se llama cerrada a la difusión, ¿vale? Luego iremos viendo en los ejemplos qué opciones hay, ¿vale? Para esto siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Y qué utilizo? Membrana de triple función, espuma. A ver, no hay aquí una regla general y hay que adaptarse a cada proyecto, ¿vale? Yo siempre digo que hay que analizar cada proyecto y ver cuál es la solución óptima para él, ¿vale? Hay varias tipologías, os voy a ir explicando aquí en los ejemplos. La primera, y todas ellas tienen la función exactamente igual, ¿vale? Por un lado, esta se compone en la parte exterior, esta espuma expansiva, que es impermeable al agua, permite transpirar, o sea, abierta a la difusión, evitando pues, que las posibles condensaciones interiores se queden, lo que permite sacarlas hacia afuera. Daríamos continuidad al aislamiento con la espuma de poliuretano, una espuma de poliuretano pues, de altas prestaciones, ¿vale? De baja expansión, de celda cerrada y elástica. Y luego al interior, para lo que es en este caso la continuidad a la capa hermética, pues en este caso se opta por un fondo de junta y un sellante cerrado, ¿vale? Esta es una de las opciones. Siguiente opción, sustituimos el interior, ese fondo de junta con ese sellado, por una membrana cerrada. El exterior lo mantenemos, ¿vale? Con esta espuma expansiva al exterior, ¿vale? El poliuretano dando continuidad al aislamiento y la membrana cerrada al interior dando continuidad a la capa hermética. Aquí vemos otro ejemplo, sería una membrana al exterior abierta a la difusión, continuidad con aislamiento de poliuretano, ¿vale? A la capa de aislamiento y una membrana al interior cerrada. Y luego hay otro cuarto, ¿vale? Hay más ejemplos, más posibilidades, pero bueno, centrando un poco en los más comunes, que son las llamadas cintas expansivas de triple función, ¿vale? Tiene una cara que va al exterior, donde es abierta a la difusión, un aislamiento determinado por la espuma y al interior, ¿vale? Cerrado a la difusión. Importante, ¿vale? La espuma, el aislamiento tiene que llenar el hueco,
¿vale? El hueco del espacio entre el marco, el bastidor y el marco de la ventana, porque esto nos penalizaría en lo que es el coeficiente ¿no? de instalación, ¿vale? Por eso es muy importante una ventana, para que os hagáis una idea, con un coeficiente de, por ejemplo, 1,0, mal ejecutada, no ubicada en su sitio, pues podemos llevar a un coeficiente de 2 y pico, ¿vale? Digamos que perder todas las cualidades. Para la exposición tengo 3 casos, ¿vale? Diferentes entre ellos, todos de renovación. El primero es una rehabilitación de un bloque de viviendas en San Sebastián, un edificio del año 1953, una superficie de referencia energética de 560 metros cuadrados, 7 viviendas, la ubicación en San Sebastián, como he comentado, el proyecto y direcciones de Albrecht Ochoa Herrarte Arquitectos, que aprovecho para agradecernos la cesión de parte de los contenidos. Y ahora vamos a ver un poco cómo ejecutamos en este proyecto el cambio de carpinterías, ¿no? O la instalación de las nuevas carpinterías. Lo primero, ¿no? Situarnos, estos son los antecedentes, estamos hablando de edificios que apenas han tenido mantenimiento, son los llamadas, ¿no? Antiguamente las casas baratas, ¿no? Casas de protección, ¿no? Para gente con bajos recursos. Y bueno, se hace una serie de catas para saber qué nos encontramos, ¿no? A la hora de posicionar ese premarco, esos bastidores, ¿dónde estamos fijando? Hay que tener en cuenta que las carpinterías, ¿no? de altas prestaciones pues tienen un peso considerable. Lo primero en el proyecto es el planteamiento, la definición, ¿no? de qué zonas van a ser calefactables, no calefactables. Se excluye en este caso de lo no calefactado el pasillo, las escaleras, y definir la envolvente térmica que va a ir por el exterior, ¿vale? Y la hermética. ¿Qué hay que hacer con la ventana? Pues dar continuidad, ¿vale? No voy a entrar en detalles de lo que es el proyecto en sí, sino que nos vamos a centrar en las ventanas. Y nosotros al final lo que tenemos que hacer es dar continuidad, ¿no? Eso debe venir ya en el proyecto reflejado y tenemos que dar continuidad y ejecutar de la mejor forma posible. Se hizo un análisis inicial, ¿no? Para saber un poco la hermeticidad. En el conjunto, pues se hizo un ensayo con un total de 3,1 renovaciones hora. Bueno, había algunas viviendas que daban mejor que otras. El caso más desfavorable era pues la vivienda de arriba, ¿no? Que tenía unas renovaciones, para que os hagáis una idea, de 7,4, ¿vale? Los huecos, ¿vale? Aquí están todos los puentes térmicos, que no entro a detallar, y sí que nos centramos, ¿vale? Como hemos comentado, pues se define, ¿no? Una W de requerimiento para ventanas de 0,95, ¿vale? Luego veremos que se mejoró, ¿no? Análisis de la situación de la ventana. Vemos aquí que tenemos un premarco aislante que va en perfiles, luego vemos fotografía de cómo se monta, de alta, ¿vale? Eficiencia, una conductividad muy baja, que va en línea exterior de la fachada, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la línea existente, se monta por la parte de fuera, sobre el cual se monta la ventana y luego vendrá el SATE por encima, ¿vale? Aquí tenemos la ventana, al final se optó por un sistema de ventana de 86 milímetros, un coeficiente de marco de 1,0 y una U de 0,7, un vidrio triple, ¿vale? Con gas argón en el plano de SATE. Y luego por requerimientos de mantener fachada y oscurecimiento, pues había que poner unas mallorquinas, ¿no? Exteriores, unas contraventanas exteriores, ¿vale? Que lo que aportarán es pues esa privacidad y evitar la carga solar en verano, ¿vale? La solución adoptada, como he comentado anteriormente, aquí tenemos una sección horizontal. Tenemos la ventana existente en la parte de arriba en líneas discontinuas, lo que era la fachada sin aislamiento, y lo que se hizo fue instalar estos perfiles que hacían de bastidor. Sobre ellos se montaba la ventana y sobre la pared y el premarco y el marco se ponía el SATE. Hay que tener en cuenta que aquí los inquilinos seguían viviendo, ¿vale? También muchas veces a la hora de ejecutar hay que tener en cuenta, no es lo mismo este edificio que estaban viviendo, ¿no? Que en el siguiente ejemplo que veremos, que la que no era estaba en desuso, por lo cual te permite otras formas de ejecutar, ¿vale? Tenemos arriba a la derecha ese bastidor sobre el cual se fijan las carpinterías y esto a la parte interior, abajo, ¿vale? Aislamiento, siempre dando continuidad, en este caso era ideal porque iba en la máxima linealidad con las ventanas, ¿vale? Aquí marcado en rojo, en pequeñito, lo que es la instalación del aislamiento, ¿vale? Para la continuidad. Otro de los temas
importantes, ¿no? El tema que comentaba también Rosalía en esa exposición previa de las ganancias solares, ¿vale? Vemos arriba en el plano, ¿vale?, interior la ventana existente y al sacar la ventana en la parte de fuera vemos la sombra que había antes proyectada por el sol. Todo esto son ganancias solares en invierno, y al traer la ventana a la parte de fuera pues se aumentaban considerablemente la superficie de captación solar, ¿vale? Esto es un detalle muy importante, ¿no? Sobre todo en esas zonas donde climáticamente la compensación o el balance de invierno pues sea un poco más complicado, ¿vale? Pues mover la ventana en el plano pues puede traer unas consecuencias u otras. Repito que esto vendrá definido en el proyecto. El sistema de ventana que se optó fue el sistema de Veru Affinotec MD, un sistema de 86 con un cociente de marco de 1,0, vidrio triple, con cociente de vidrio de 0,7, dos cámaras con gas argón de 12 milímetros, tratamiento bajo emisivo en las dos capas externas, y el valor G de ganancia solar 0,53 y el distanciador de borde cálido, que ya sabéis que es necesario, vale, 0,039. Cociente total para esta ventana 0,89. He visto por debajo, o sea, por encima en cuanto a prestaciones, por debajo en cuanto al número de lo que se requería en proyecto, ¿vale? Por lo cual vamos mejor en ese balance. Aquí vemos la ejecución, ese premarco, ¿vale?, que se montaba sobre el plano de la fachada existente, el SATE, ¿no?, que está aquí ya esperando para recubrir. La cinta, en este caso se optó por una cinta abierta a la difusión, ¿vale?, que nos permitía, ¿no?, esa transpiración, evitar esas condensaciones. El SATE llegando ya a la ventana con su preparación, y luego la colocación del vierteaguas, ¿vale? Luego faltaría el pintado final, pero veis aquí el ejemplo. Vamos a ver una foto más de la ejecución, donde veis que se ejecutó, ¿no?, todo por la parte de fuera, las ventanas, todos los encuentros, y luego en una posterior ejecución se hicieron los interiores, ¿vale? El edificio no está certificado por una cuestión económica, puramente económica, cumplía perfectamente los parámetros, incluso el blower door pues tenía hasta pues casi niveles, ¿no?, de vivienda nueva, pero bueno, por un tema económico pues no se llegó a hacer la certificación, ¿vale? Algún resultado de cómo venía, ¿no?, la ventana donde se ganan ganancias solares al sacar esa ventana al plano exterior, ¿vale? Y la transformación del edificio, ¿no?, esa revalorización del edificio y sobre todo, ¿no?, pues no todos, pero algunos de los inquilinos, ¿no?, pues de bajo recurso energético, pues lo que se hacía era, ¿no?, pues evitar, ¿no?, esa pobreza energética, esa falta de disconfort y de frío en invierno. Bueno, aquí concluye el primer ejemplo y ahora vamos a ver otro con una ejecución diferente. Un edificio de 1972, un edificio situado en Teruel, ya sabéis Teruel, pues con una altitud, ¿no?, superior a 1000 metros, unos inviernos extremos con temperaturas pues fácilmente entre 10 menos 15 grados, ¿vale? 15 grados bajo cero en invierno, algo común, para viviendas sociales, ¿vale? 10 viviendas sociales, esto lo promueve el Suelo y Vivienda de Aragón, el gobierno de Aragón a través del Departamento de Vertebración, y lo que se trata, ¿no?, pues es pues construir vivienda social, un proyecto y dirección de Molino y Lignea. Vamos a ir viendo la ejecución. Primero los antecedentes. Nos encontramos con una pared con inexistente aislamiento, carpinterías metálicas, vidrio monolítico, os podéis imaginar, o sea, la temperatura de fuera es la de dentro, la hermeticidad inexistente, y lo primero es el planteamiento, lo mismo que en el anterior. ¿Dónde va esa línea de aislamiento? Y en la ventana, que es lo que hoy nos ocupa, pues dar esa continuidad al aislamiento y a la hermeticidad, ¿vale? En este caso, el aislamiento era del conjunto y luego la hermeticidad iba por planta, ¿vale? En el caso de la ventana, pues nosotros tenemos que ir a ese perímetro buscando. Los planteamientos que había, pues lo primero es, al final en un EnerFit el edificio está, no podemos cambiarlo, su orientación, los huecos, pues muchas veces no podemos tocarlos, otras veces nos permite, y aquí lo que se optó era en algunas ventanas, aumentar la superficie de vidrio para ganar captación solar en invierno, ¿no?, que es lo complejo entre ¿no?, por esas temperaturas tan frías. Otro de los requerimientos que había era mantener las persianas, ¿vale?, para controlar el posible sobrecalentamiento en verano y dar privacidad, ¿vale?
Como eran viviendas sociales, lo que se optó es por este sistema que va integrado, va motorizado y de esa forma evitar, ¿no?, mantenimiento. Luego veremos en detalle, ¿no? Al final había que adaptar a lo que hay. El aislamiento en la parte inferior, pues había que dar continuidad, había que aislar los balcones, ¿vale? Y al final lo que a nosotros nos ocupa es cómo hacíamos esa conexión, ¿no?, con la ventana. La conexión del aislamiento con ese premarco de madera, en este caso un premarco de madera, luego veremos en detalle, y al interior esa continuidad con la capa hermética. ¿Vale? Vemos aquí el detalle del cajón de persiana, un cajón de persiana de altas prestaciones, el aislamiento exterior y aquí el análisis del puente térmico, ¿no?, de añadir aquí aislamientos para dar, ¿no?, esa continuidad. Aquí en rojo veis lo que sería la capa hermética y aquí pues lo que sería la continuidad en la capa de aislamiento. A la derecha veis los premarcos, el cajón, ¿vale? Aquí fue peculiar porque se hizo en fases. Primero se hizo la envolvente exterior, las carpinterías, la hermetiza exterior y luego en una fase posterior se hizo el trasdosado interior, etcétera, ¿vale? Por eso luego veis alguna cosa un poco peculiar. Lo primero, pues ubicar la ventana según proyecto. En este caso se optó, como he comentado anteriormente, en un premarco de madera de pino, madera blanda, controlando esa landa, esa transmisión, sujetada con escuadras, ¿vale? Importante siempre marcar, ¿no?, las escuadras. Hablamos de ventanas que tienen un peso muy considerable. Si además llevan vidrios laminados, pues vamos aumentando. Este hueco, pues a lo mejor estamos hablando de 180 o 200 kilos, por lo cual la fijación hay que tenerla en cuenta. ¿Vale? Aquí hubo una situación poco particular por aprovechar y sacar habitaciones, pues en los huecos lo que se hacía es llevar un tabique, ¿vale? Hay múltiples formas, aquí se optó por una solución sencilla, económica y que funcionó muy bien, que era hacer un premarco especial con un travesaño estático en el centro para llevar ahí el tabique y de esa forma, digamos, trabajar el montaje y optimizar un poco los costos, ¿no? El método de instalación, sobre lo que hemos comentado al inicio, bueno, en este caso se optó al exterior una membrana abierta a la difusión, ¿vale?, que nos protegería del viento y agua. Veis en todo su perímetro a la izquierda. En el centro, continuidad de aislamiento con esa espuma, repito, de baja expansión, de celda cerrada y elástica, ¿vale? La elasticidad es importante, sobre todo en esos movimientos, ¿no?, que se producen en los edificios, pues que no se produzcan fisuras, ¿vale? Las fisuras, las entradas de aire penalizan muchísimo el comportamiento y las prestaciones de aislamiento. Y al interior, para dar continuidad a la capa hermética, ¿vale?, pues solapando la ventana, el premarco y luego buscando el resto de línea hermética, se utiliza una membrana de celda cerrada. Aquí vemos el ejemplo, como hemos visto antes, de esa ventana, con ese bastidor, ¿no?, estático en el centro. Repito que se ejecutó una primera fase, por eso está encintado, ¿no?, así, y luego porque se hizo la hermeticidad, era un requerimiento, y luego en una segunda fase se ejecutó en los interiores, ¿vale? Vemos aquí detalles de la ejecución. Hay que tener en cuenta que esto es pues con mimo, ¿no? Con mimo, muchos de vosotros, los que habéis ejecutado este sistema, ¿no?, pues hay que tratar con mucho cuidado los detalles y evitar, ¿no?, cualquier pues entrada de aire, ¿vale? Aquí vemos la ejecución una vez terminada de una de las ventanas balconeras en cocinas. Sobre los huecos, la solución que se adoptó, el sistema de ventanas Beru Affinotec, igual que en el primer ejemplo, con coeficiente de marco de 1,0, un perfil de 86 milímetros, y aquí en vidrio sí que hubo que adaptarse, ¿no?, a la climatología. Hubo que bajar a vidrios de 0,5 vatios, metro cuadrado Kelvin, y un valor G en ganancias de 0,53 para los vidrios normales y de 0,49 para los vidrios laminados. El sí del distanciador, el coeficiente de transmisión lineal, pues de borde cálido de 0,039. ¿Vale? Para esta ventana estamos bajando, fijaros, a 0,75. Estamos hablando de valores de clima europeo, ¿no?, de clima frío templado. Y luego para la persiana, aquí fue pues una solución, ¿no?, muy interesante por esos requerimientos que había.
Se utilizó el sistema Veru F10RA, es un sistema de persiana que va integrado en la ventana, las revisiones al exterior, un coeficiente de USB del Shutterbox de la caja de persiana de 0,37, fijaros a qué niveles se llega, y el factor de temperatura, muy importante, qué pasa, ¿no?, entre la ventana y el cajón, cómo se trabaja esta zona, ¿vale? Pues tenemos este factor de 0,78. Este es un criterio que se debe cumplir para cumplir, ¿no?, lo que es el criterio de higiene, y evitar, controlar que no se produzcan condensaciones, ¿vale? Condensación, que es uno de los requerimientos de Passive House. En este caso, la ventana con persiana, la U de su conjunto era de 0,69, ¿vale?, según la normativa. El balance. Este edificio sí que está certificado, este no es el final, es el de comprobación, pero bueno, en cualquier caso, se cumplieron los parámetros, está certificado, está en la base de datos. Y para los que no conocéis o no habéis trabajado con Passive House, aquí hay un balance, ¿no?, una comparación de balances. A la derecha, lo que sería el edificio antiguo, con sus ganancias, sus pérdidas, etcétera. No vamos a entrar en detalle. Pero bueno, para que os hagáis y lo veáis así rápidamente. Con una demanda de calefacción de 189 kilovatios hora metro cuadrado año, ¿vale?, y una carga de calefacción de 66, se pasó, después de la ejecución, a una demanda de calefacción de 18. O sea, estamos hablando de una reducción del 90% de la demanda de calefacción tras la ejecución, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En el estudio se calcula que en unos 11 años la ejecución está amortizada, ¿vale? Aparte de, en estos casos, ¿no?, y sobre todo muy importante en vivienda social, pues, ¿no?, evitar esa pobreza energética a las familias, ¿no?, que vivan ahí en ese edificio. Vemos algún ejemplo del edificio ya terminado, ¿no?, con ese aislamiento exterior y esa transformación al edificio ya renovado, ¿no?, con esas aperturas para ganar esa ganancia solar, ¿vale? Y aquí termina este segundo ejemplo, ¿no? Os habéis visto la ejecución, pues, diferente, ¿no?, al anterior. Repito que en rehabilitación hay que adaptarse, ¿no?, a la situación y a las peculiaridades que ya nos ofrece el edificio. Y ahora el tercer y último caso es la rehabilitación de la estación de las ventanas de la Estación Internacional de Canfranc, situada en el Pirineo Orcense. Un edificio del año inaugurado en 1928, tardó 5 años en construirse, con una superficie de referencia energética para el cálculo de PHPB de 4.301 metros cuadrados. Si bien el edificio tiene sobre unos 9.000 metros cuadrados, bueno, hay unas partes que se excluyen, como es el vestíbulo central y algunas zonas de la planta baja, ¿vale? Luego esto ha ido cambiando y excepto el vestíbulo se ha dejado todo preparado para que se pueda certificar Passive, ¿vale? Uso terciario, el uso, bueno, está planteado y como que sea un hotel, ¿no?, de lujo de 5 estrellas, pero bueno, eso va en una fase posterior. Está promovido por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, Sol y Vivienda de Aragón. Lo construye una UTE formada por Acciona y Avintia. El proyecto es de Joaquín Magrazo Gors, de Ingenus, y la dirección facultativa fue llevada por José Miguel Sancho y Javier Sánchez Cruzado, ¿vale? Vamos a entrar en detallar. Lo primero, los antecedentes, donde nos situamos, que tenemos un edificio, pues, totalmente o casi totalmente abandonado, excepto la ejecución de la cubierta que se realizó hace aproximadamente unos 15 años. Se realizó el cambio, ¿no?, de la recuperación de la cubierta. El resto del edificio, pues, está abandonado o estaba abandonado, ¿vale? Aquí vemos las ventanas, ¿no?, antiguas, donde había. Por dentro está vacío, luego vemos algunas fotografías, vemos la situación de las ventanas de considerable tamaño. Las ventanas de la izquierda pues tienen aproximadamente 2 metros y las puertas, ¿no?, de planta baja, pues aproximadamente de casi 3 metros de altura, ¿vale? Hubo que adecuarlo o ha habido que adecuarlo al futuro uso. Muchas de ellas inexistentes, destrozadas. Bueno, ya veis aquí la situación del edificio. Los objetivos,
Pues el primero era la rehabilitación, ¿no? Porque estaba en las condiciones y base del proyecto era la rehabilitación bajo el estándar NFI, ¿vale? Uno de los retos, ¿vale? Era ese. El segundo era mantener la fachada. La fachada está, el edificio está protegido, está catalogado como bien de interés. Había que mantener la fachada con la recuperación que se haga de ella también, paralela a las ventanas. Y luego otro de los retos importantes era reproducir la tipología de las ventanas en la medida de lo posible y adaptándolas a al nuevo uso de lo que es el edificio de la estación. ¿Qué conlleva todo ello? Primero, un coeficiente UW para clima frío-templado. Estamos hablando de una estación que se sitúa en 1100 y pico metros de altura en los Pirineos, con inviernos extremos. Minimizar el impacto de los saetinos, de los barrotillos, luego explicaré cómo brevemente. Y además, en la planta primera, perdón, y segunda, pues había que dotar de una atenuación acústica especial, ¿no? Ya que iba a ser un hotel, ¿no? de lujo, pues necesitaba, ¿no? Una atenuación pues especial. Todo eso pues exigía, ¿no? Mucho de las ventanas. El caso, ¿no? ¿Cómo se iba a resolver esto? Pues evidentemente, al ser un edificio protegido, la fachada no permite, evidentemente, ningún aislamiento exterior. Lo que se hacía y lo que se ha hecho es colocar un premarco y sobre ese premarco la carpintería y todo el aislamiento iría por la cara interior, ¿vale? Y la hermeticidad iría desde la ventana hasta el hormigón. Es un edificio que se construyó de hormigón, ¿vale? Desde los primeros edificios construidos enteramente de hormigón de Europa. Hubo que hacer análisis, se hicieron los análisis, ¿vale? Luis Miguel Soler realizó, pues, no todo el PHPP y todo el cálculo de los puentes térmicos muy complejos, ¿vale? Por la peculiaridad y sobre todo en la planta, ¿no? En la planta segunda, por esa estructura, ¿no? Que se puso para salvaguardar la cubierta, pues todo esto, las mansardas de las ventanas, todo esto tiene que ir recubierto, ¿no? De aislamiento, pues entonces todo eso lo hacía cada vez más complicado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, todo se resolvió correctamente. Vemos aquí, ¿no? El detalle, ¿no? Del puente térmico, de donde empieza la cubierta, con al final a lo que estamos, ¿no? Un poco que es la ventana, ¿no? Al final, todo ese aislamiento, para que os hagáis una idea, en cualquier proyecto, ¿vale? Un cerramiento opaco, tenemos que llevarlo a la ventana. Hay un elemento que es dinámico, que se abre, que se cierra, es transparente, etcétera, ¿vale? Por eso la ventana juega un papel crítico, ¿no? Todo es crítico, pero la ventana un plus. Aquí vemos las ventanas, ¿no? De las plantas segunda y baja, algo más sencillo, pero en cualquier caso con el mismo criterio, ¿vale? Este es el edificio de la estación, tiene una longitud de 241 metros, o sea, un cuarto de kilómetro ¿vale? De edificio. Estos son los volúmenes que se han trabajado para, digamos, cumplir el ENERGIT. Se excluye el vestíbulo central, se excluye porque va a ser un espacio abierto, ¿no? Pues para que la gente, porque esto queda, ¿no? Dentro de las exigencias, ¿no? Esto queda abierto para que todo el mundo pueda entrar. Entonces, bueno, pues eso era un poco complejo y se decidió excluir, ¿no? de los requerimientos ENERGIT. Había dos alas, norte y sur, ¿vale? Cinco bloques, ¿vale? Lo que era la cara norte, partían dos bloques, el vestíbulo y lo mismo para la cara sur. El planteamiento de las ventanas, un total de 424 ventanas y 156 puertas, en teoría, pues, ¿no? 100 y pico de estas, otras tantas de esta, luego resultó que de estos tipos pues salieron 150 tipos aproximadamente de ventanas por dimensiones, por aperturas, por características, ¿no? A cumplir. En cualquier caso, pues hubo que adaptar. El sistema de ventana que se adoptó es el Veru Affino One, un sistema de 86 milímetros con un coeficiente de marco 1,0 y los vidrios aquí, esto es un capítulo aparte, ¿no? Que necesitaríamos pues un buen rato, ¿no? Para explicar el tema de los vidrios, pero bueno, aquí se combinó Veru Supraten y Megaten, ¿vale? En unos casos íbamos con gas argón y en otros casos íbamos con Krypton, ¿no? Por disminuir el espacio de cámaras debido a las atenuaciones y hubo que jugar ahí. Luego explicaré un poquito de esto. Los coeficientes de vídeo, como he comentado, de 0,5 y el valor G del vídeo 0,53 y para vídeos normales y 0,49 para vídeos laminados. Distanciador de borde cálido, ya sabéis el
parámetro 0,039, el coeficiente sí, y una W para el conjunto de la ventana de 0,75, ¿vale? Según esa norma importante siempre de la 177-1. Aquí vemos una de las tipologías de los balcones, antes de entrar en la ejecución. Esta es la ventana, algunas de ellas eran fijas, otras eran aperturas, otras de emergencia, y en la parte de arriba se necesitaba dar opacidad, no por simplificar o economizar las ventanas curvas, que en parte, bueno, pues siempre es una cosa a tener en cuenta, pero porque en la parte de interior se necesitaba el espacio para las instalaciones. Entonces había que bajar, digamos, el falso techo hasta esta cota, ¿vale? Por eso se decidió de poner un panel, ¿no? Un panel aquí especial para dar la continuidad y permitirnos la instalación, ¿vale? de interior. Vemos, bueno, aquí vemos el elemento de 2 hojas con un panel de alta densidad, ¿vale? Con unos coeficientes de 0,40 y pico, ¿vale? Esos vidrios, ese saetino que vemos aquí, a la parte exterior, ¿vale? Donde vemos el volumen, donde representa lo existente, y el interior, ¿vale? Esto es un tema sobre todo térmico, el interior va alojado en la cámara exterior, ¿vale? Pegado, luego lo veremos más cerca, a la capa, ¿no? Al vidrio exterior, para minimizar ese puente térmico, porque eso hay que tenerlo y contemplarlo en Passive House, ¿vale? Los puentes térmicos de los saetinos, etcétera. Y aparte también lo que se pierde en captación solar, ¿vale? Todo eso, haciéndolo bien, que es como se hace, ¿no? Pues hay que tener en cuenta, ¿no? Esas ganancias solares. Aquí vemos el ejemplo que os comentaba anteriormente, un fijo en planta, por ejemplo, o una apertura en planta baja, donde se iba a cámaras de 18 con gas argón para mantener ese coeficiente de 0,5, y en las plantas primera y segunda, aquí hubo que inyectar gas Krypton y hacer una asimetría en cámaras, ¿vale? Para alojar el saetino en esta cámara, que no hiciera contacto, mejorando ese coeficiente. Krypton, en esta cámara, esta se hace de 18 y esta se hace de 12, y en este caso pues dependiendo, ¿no? Esta era una de las composiciones múltiples, pero se iba un vidrio de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, uno de 4 y otro de 6. En algunos casos laminados, otros sin laminar, dependiendo de los requerimientos de código técnico, para al final dar al margen de todos esos aislamientos que nos requiere Enerfit, pues las prestaciones acústicas, ¿no? que necesitaría el edificio, ¿no? Con su función, ¿no? de hotel. Comienzan los trabajos, como he comentado, está vacío al interior. Un dato interesante, se reforzó con fibra de carbono los pilares para darle, cuando se hizo esa recuperación de la cubierta, ¿vale? Todo esto que veis aquí negro es un refuerzo con fibra de carbono. El edificio está vacío, se arrancan todas las carpinterías y lo primero es los premarcos, ¿vale? Los premarcos en este caso eran un poco peculiares porque se requería un tratamiento a la madera de 3.1, luego se dio más, pero el requerimiento era de la madera, ¿no? Que tuviera un tratamiento adicional. ¿Por qué este tratamiento adicional? Porque la estación iba a estar abierta, no se sabía cómo iba a ir la ejecución, y ante esas posibles, ¿no? Aquí cuando nieva, pues 1 metro de nieve y se mete hasta adentro, ¿no? Pues había que prever, ¿no? Que esos premarcos no adquirían una humedad que no les iba a ir nada bien, ¿no? Iba a perder las cualidades, etcétera, etcétera. Lo primero es posicionarlos, ¿vale? Se posicionan los premarcos y se dan instrucciones, ¿vale? Importante, cuando se dan los premarcos es dar instrucciones al constructor de cómo los tiene que fijar, dónde los tiene que fijar. En este caso, pues un detalle, un croquis para, en este caso, un ejemplo de las posiciones 4 y 5, donde se explicaba, ¿no? Cómo enrasar en la parte de abajo y cómo repartir ese hueco. Luego veremos por qué se reparte y las ventanas se hacen más grandes, ¿vale? Se hacen más grandes que lo que es el hueco de luz. Es lo normal, pero en este caso había un plus, ¿no? Ahora explicaré el por qué. Ya una vez colocados los premarcos, ¿no? Con esas fijaciones, se reciben las ventanas llevan ya los vidrios puestos, ya en la planta se ponen los vidrios. ¿Y por qué se ponen los vidrios? Bueno, hay dos razones. La primera es porque, bueno, en nuestro caso nosotros posicionamos y fabricamos los vidrios en la misma planta, se ponen las ventanas, se calzan, se prueban, etcétera. Pero aquí había el plus, además, que el distanciador lleva incorporado el primer saetino de la cámara. Ese vidrio se hace el triple vidrio, si recordáis la imagen, se produce el vidrio, se monta
el vidrio en la hoja y después de que está montado se pega el vidrio exterior, porque no se puede hacer de otra forma, ¿vale? Es un poquito así como ¿no? Comentar un poquito como característica. ¿Qué ejecución se tiene en cuenta? ¿Vale? Difiere de la anterior, ¿vale? De las dos anteriores, se opta por una espuma expansiva, ¿vale? Abierta a la difusión, que nos va a permitir, ¿no? Pues controlar esa entrada de agua, abierta para, ¿no? Esa difusión de vapor. Damos la continuidad al aislamiento con espuma, ¿vale? De celda cerrada, elástica y de baja expansión, y luego al interior una membrana cerrada, ¿vale? Para dar la continuidad. Esa continuidad irá luego al resto del edificio. Al final es sencillo, es dónde está la línea de hermeticidad, darle continuidad, dónde está la línea de aislamiento, darle continuidad y controlar, ¿vale? La posible entrada de agua, de viento, ¿vale? Desde el exterior. Aquí vemos el ejemplo, esta es la cinta que se utilizó, de unas excelentes cualidades, queda muy limpio el trabajo, ¿vale? Es impermeable al agua, deja respirar, se adapta, incluso se puede pintar, y como veis aquí, pues se adaptaba. Sobre todo esto era muy importante porque no se podía poner membrana por fuera y luego había unas irregularidades importantes entre lo que era la ventana y la pared, ¿vale? Entonces, pues, como veis aquí, pues se adaptó muy bien. ¿Qué peculiaridad que os comentaba antes? Pues en la planta baja había estas entrecalles en la fachada que había que conservar. Entonces, claro, ¿cómo le dábamos esa continuidad al exterior? Pues haciendo, ¿no? Con paciencia el dibujo, ¿vale? Aquí lo vemos ampliado, de esa aplicación de esa cinta expansiva, dando todo el recorrido. Luego se montaba la ventana, ¿vale? Y se continuaba con lo que era el sellado. Se ponía la cinta pegada a la ventana, sin solapar la parte de marco, se inyectaba la espuma, como es de baja expansión, y por eso es muy importante trabajar con productos, ¿no? De calidad, baja expansión, se inyectaba y antes de que estirara la espuma se cerraba la banda, de forma que nos asegurábamos, ¿no? Completar, llenar el 100% del hueco de aislamiento. Aquí vemos el ejemplo de cómo está ejecutándose el montaje. Y aquí, ¿veis? La espuma ya está saliendo por aquí y ya se pone la cinta, ¿vale? En este caso de la ventana de la derecha, del todo está acabada, esta la están haciendo, esta está sin hacer, ¿vale? Luego vendría la continuidad de la capa hermética desde el hormigón hasta la parte frontal del premarco, ¿vale? Es importante siempre, yo siempre lo explico, ¿no? Al que va a ejecutar la carpintería, digo, tú tienes que saber siempre hasta dónde tienes que llegar con tu capa hermética, ¿vale? ¿Qué está en el proyecto? ¿Qué está en el presupuesto? Etcétera. Y de esa forma lo que se evitan son conflictos en obra, ¿vale? Aquí vemos el detalle. Aquí tenemos la ejecución ya completa de las ventanas a espera de la siguiente fase. Algunos detalles que veis aquí. Abajo son las vigas de las marquesinas, que esto evidentemente pues tiene que ser aislado. Aquí queda acabado lo que os he comentado, ¿no? Esa necesidad de bajar las alturas para ganar, ¿no? Hueco a las instalaciones. Con el PHPP bastante complejo, realizado por Luis Miguel Soler, al que agradezco también la cesión de parte de la documentación. Y aquí vemos, ¿no? la simulación de sombras, de cargas solares, con marquesina, sin marquesina, etcétera, ¿vale? Y el resultado final del cambio de la estación. Ya se han terminado la ejecución de tanto de las ventanas como la recuperación de la fachada y marquesina. Y bueno, algunas imágenes, ¿no? Donde se ve un poco la complejidad, ¿no? De la forma de la ventana. Solo para hablar de la ventana de Canfranc, ¿no? Necesitaríamos pues una exposición, pero bueno, centrándonos un poquito en lo de hoy, que era la ejecución, pues vemos aquí cómo ha quedado, ¿no? La recuperación, ¿no? de la estación de Canfranc. Es el vestíbulo central que quedaba excluido, ¿vale? De lo que era el resto de envolvente, pero bueno, en cualquier caso unos coeficientes también de ventana del vidrio, íbamos a vidrio doble, 1,1, ventana del mismo sistema, 1,0 en ventana, o sea que
cualquier caso también unas muy buenas prestaciones. Y aquí termina, ¿no?, la ponencia, que espero que haya sido de vuestro interés. Agradecer vuestro tiempo y bueno, pasaremos ahora al turno de preguntas. Tenía un vídeo por ahí, no sé cómo vamos de tiempo, Rosalía. Sí, si quieres ponerlo, el vídeo, que era cortito de 1 minuto y medio, sí, ¿no? Un minuto así para ver un poquito la parte de la ejecución. Qué maravilla, Diego. Es una Sí, pasada la de verdad que es una proyecto. pasada. Sí, sí. La verdad que todos los proyectos Yo muy recomiendo interesantes, hacer una pero este visita, de ¿no?, Canfranc es una pasada. al edificio. Se pueden hacer visitas al vestíbulo y es casi obligado, ¿no?, para cualquiera que le apasione, ¿no?, la rehabilitación, los monumentos históricos. Pues sí, Bueno, en aquí es cuanto un se vídeo un poquito pueda ir. viendo la ejecución. ¿Perdona, Rosalía? No, digo que sí, que en cuanto se pueda ir, la verdad que merece la pena. De hecho, Sí, con el sí. Colegio de Aparejadores de Zaragoza se hizo una visita, están programadas más, pero bueno, luego vino el coronavirus y nos cambió, ¿no?, Ya. la vida a todos. Se espera, ¿no?, reanudar esas visitas, ya veremos a ver cómo está. Bueno, aquí es un poco para ver los detalles de la ejecución de los trabajos. También agradecer a la UTE de Canfranc y Avintia, ¿no?, por la cesión, ¿no?, de algún documento a la empresa Casas Carpintería, que es el distribuidor de Veru, que ejecutó, ¿no?, toda la instalación de las ventanas. Las vistas aéreas que son una pasada del edificio. Sí, el edificio es impresionante por su magnitud, por sus toques, ¿no?, de diseño. Bueno, aquí termina el vídeo. Pues muy bien, pues genial, pues muchas gracias, Diego, No hay de qué. por la exposición. Y nada, comenzamos con alguna pregunta que teníamos por aquí. Héctor nos dice que si al alinear la ventana con el SATE no se reduce el ángulo de apertura interior, ya que se pega en la esquina del hueco. Sí, correcto. Buena pregunta. A ver, eso es una de las cosas cuando se pone la ventana fuera de lo que es el plano interior, ¿no?, de la pared, ¿no?, como estamos acostumbrados en España, pues la ventana va al interior y la tendemos a abrir, ¿no?, más de esos 90 grados que nos puede limitar. Ahora bien, hay que atenerse, ¿no?, a qué hacemos en Passive House, ¿no? Si bien Passive House no prohíbe abrir las ventanas, es que no se necesita, ¿vale? Si se quieren abrir, se pueden abrir, pero no necesitamos. La vivienda tiene un pulmón, que son los recuperadores, que nos permite, ¿no?, renovar ese aire con esa eficiencia energética. ¿Que queremos abrirlas? Se puede. Bien es cierto que cuando se saca la ventana, ya no afuera, sino incluso en medio, pues hay una limitación de apertura 90 grados. Pero vamos, no es ningún problema, la gente lo entiende así. En el resto de Europa todo el mundo mete ventanas en el plano central o exterior. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo, nosotros y todo el mundo lo está haciendo mucho, ejecutar en un plano, ¿no?, intermedio o posterior, que muchas veces beneficia al puente térmico, y al final se reducen las aperturas, ¿vale? Se reducen las aperturas o sea, que no hay necesidad, me refiero en cuanto a la reducción de aperturas, no hay necesidad porque tenemos el sistema de ventilación, y si queremos ventilar, pues por hacer una ventilación en invierno cruzada, pues se pone oscilo batiente y tenemos ese resultado. Vale, también preguntan sobre qué otras opciones hay para mejorar la estanquidad y aislamiento de la unión entre la carpintería y el cajón de persiana. A ver, claro, todo depende de cómo se ejecuta, ¿no? Si hablamos en nuestro caso, ¿vale? Yo hablo de cómo hacemos nosotros. Nosotros hacemos la ejecución de la ventana y son sistemas nuestros. El sistema de cajón de persiana es un sistema nuestro, no es un sistema que nosotros adquirimos en el mercado y se improvisa en obra. En este caso viene ya, la hermeticidad es 100% total.
O sea, no hay que hacerle nada. Ya viene el sistema de acople entre ventana y cajón, viene ya de fábrica, viene eso ya perfecto y ya no hay que hacerle nada. Como en este caso, en el caso 2 Teruel que hemos visto, utilizamos la versión de revisión exterior, eliminamos, ¿no?, esa apertura, que es lo que siempre es crítico, ¿no?, el acceso al cajón por el interior. Entonces, al tenerlo por el exterior, eso es la hermeticidad 100%, no hay ningún problema. Volviendo a la pregunta, ¿y si se ejecuta un cajón de otro tipo y ponemos una ventana? Pues hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado en cómo ejecutamos esa hermeticidad. Si ponemos cintas, si luego hay que acceder y por dónde se accede, análisis del puente térmico del cajón y la ventana, qué pasa ahí en ese análisis térmico, cómo se comporta, ¿vale? Y son datos que evidentemente hacen falta, ¿no?, para el proyecto. No sé si he respondido a la pregunta, ¿vale? Pero en cualquier caso es Sí, un punto crítico y que hay que tener muy, muy en cuenta, sobre todo por ¿no?, el protagonismo que tienen las persianas en nuestro país, ¿vale? vale. Respecto a la de Canfrán, nos preguntaba Carolina cómo se reforzó la parte curva de la ventana. La parte curva de la ventana en la parte superior, ¿la parte superior Entiendo, o sí. Sí, entiendo que es esa parte, sí. A ver, si nos referimos a las ventanas, a lo que es una ventana, como no sé si estáis viendo la presentación o no se ve. Un segundo, Ahora Diego, mismo te no. vuelvo a hacer presentador. Vale, es que igual no sé si he entendido bien la pregunta. Voy a buscar la diapositiva Sí, rápidamente. comenta Carolina que sigue la parte superior. Sí, en este caso, vale, la parte superior son fijos, ¿vale? En este caso, los fijos siempre hay que tener en cuenta los travesaños. De hecho, dependiendo de la anchura, el travesaño que estoy marcando en la imagen, a ver si se ve un poquito, voy a ampliar un poquito más, ¿vale? Estos travesaños, pues ya llevan un refuerzo y ya se controla el pandeo. Si es necesario por la anchura más, pues se pone un travesaño o un refuerzo, ¿vale? Pues más grande. Y en cuanto a la curva, la parte de arriba, pues ya es un fijo y va fijado con tornillo, ¿vale? Lo importante es que ese premarco está bien cogido y luego del premarco al fijo. En este caso se atornillaba por la parte de fuera, desde el premarco hasta buscar. Entonces esto queda pues armado perfectamente. Si era la respuesta, o sea, perdón, la pregunta referente al vestíbulo central, ¿vale? Así parece pequeño, ¿vale? Pero estamos hablando de que hay casi 10 metros de ancho. Aquí había unos perfiles, ¿no? Unos perfiles de refuerzo verticales, interiores, intermedios, ¿vale? O sea que esto estaba pues reforzado, ¿no? Tipo, entre comillas, como un muro cortina, ¿vale? También preguntan si tenéis ensayos de acústica de la ventana instalada. Sí, a ver, hay ensayos, se han realizado ensayos, de hecho nosotros tenemos el ensayo por un lado del vidrio y por un lado de la ventana, cada sistema de ventana con las tipologías de vidrios de la familia de acústica. Entonces, en ese caso lo que tenemos es el análisis de la ventana con el vidrio. ¿Cómo? Porque por un lado podemos tener el parámetro atenuación del vidrio y por otro lado el parámetro de atenuación de la ventana. Sí que hay algún ensayo puntual de ventana instalada, pero eso es muy peculiar, ¿vale? La atenuación es muy peculiar y es para casos muy, muy concretos. Digamos que esos ensayos, al final lo que hay que trabajar en un proyecto cuando necesitamos atenuación es saber el comportamiento, por un lado, de la ventana con el vidrio, ¿vale? No tener solo o atenernos solo al parámetro de atenuación del vidrio, sino cómo trabaja en su conjunto la ventana. Y luego, muy importante, la ejecución, la instalación, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar? Si necesitamos unas atenuaciones de 45 decibelios, ya a niveles muy altos, ya hay que trabajar muy bien qué cintas se van a poner. Entonces, a lo mejor no utilizamos la espuma de poliuretano, si utilizan parte espuma de poliuretano, parte espuma expansiva, etcétera, ¿vale? Pero digamos que no podemos coger un ensayo y decir se comportará así en una vivienda u otra porque cambia totalmente. Vale, respecto a la pregunta que nos hicieron anterior, también pregunta José Luis
si se podría hacer los recercados de esas ventanas para que el ángulo no sea recto y pueda dejar abrir la ventana más allá del ángulo de 90 grados. Yo entiendo que, bueno, en este caso, en este Ningún proyecto, problema. también os A ver, habéis centrado efectivamente, en la geometría que tendríais. exacto. Ahí se adecua, ¿no? Hay que adecuar a lo que nos lo que permite, pero sí que se podría hacer, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta en esos casos? Pues lo que habría que tener en cuenta es si eso nos va a afectar a la capa de aislamiento. ¿Dónde tenemos la capa de aislamiento? Porque la capa de hermética la podemos moldear, la podemos llevar donde queramos, pero cuando hablamos de capa de aislamiento, pues a bocinar, ¿no? Como se suele decir, la ventana es más complejo, pero sí que se podría hacer. Pero bueno, también advierto que eso es una preocupación inicial, ¿no? Y no puedo abrir la ventana. Y luego una vez que tienes la ventana es que casi no la abres. Y si la quieres abrir, pues hay oscilobatiente, hay limitadores de apertura a 90 grados, hay frenos de apertura, hay múltiples herrajes que nos permiten, ¿no? Pues dar solución a esa temeridad que vuelvo a reincidir que no es necesario, ¿vale? Que se quiere, ya está, pero que no pasa nada porque esa ventana se limite. Luego no se va a estar abriendo todos los días Vale. 130 grados. Ya, eso es verdad. Preguntan también sobre Canfrán, que el triple vídeo se hace en obra por el tema de las varillas, ¿no? La cámara de ese cristal que se coloca en obra, ¿cómo se sella? Entiendo que los sainetes, ¿no? Se refiere. A ver, voy a buscar la foto por ver. La cámara, perdona, ¿cómo se sella? El vidrio con la carpintería. No te oigo, Rosalía. Perdón. Comenta que si el triple vídeo que se hace en obra por el tema de las varillas, entiendo que se refiere a los saetinos, ¿no? En este Sí, a los caso, la cámara de ese cristal que se coloca en obra, ¿cómo se sella? No, va sellado. O sea, el vidrio, voy a buscar una imagen, como se dice, se suele decir vale más que 100 palabras. El vidrio está sellado, ¿vale? Lleva dos sellados, lleva uno entre el distanciador y luego lleva otro sellado de relleno. O sea, lo que pasa es que cuando se hace el distanciador, normalmente un distanciador, pues son 4 lados, ¿vale? 4 lados y puede llevar un saetino o varillaje o barrotillo, como lo vamos a llamar. El primero se mete dentro. Cuando se arma lo que es el distanciador, ¿vale? Que sería un cuadrado, en este caso, pues tiene ese saetino lo lleva al interior. Luego se meten las capas de vidrio, eso se mete en la máquina donde se presuriza, se meten los gases y eso queda sellado. O sea, el vidrio ya en sí queda sellado. Y luego este saetino es el que se adhiere por fuera, al exterior, y es el que hay que poner una vez montado el vidrio sobre la carpintería. Por un tema del inglete cruzado, ¿vale? Porque no, digamos que no cabría el saetino, hay que ajustarlo. Después de poner el vidrio en la hoja o en el marco, se ajusta el saetino exterior. No sé si le ha aclarado la pregunta o si va por otro lado. Sí, creo que la aclaración a la pregunta era, o sea, no se coloca el vidrio en la obra, sino que lo que se coloca es el saetino exterior. Esa es la aclaración. No, igual ahí me he expresado mal. Las ventanas vienen acabadas. De hecho, nosotros producimos los vidrios. Los vidrios se producen en la planta en Alemania y producimos el vidrio en la misma planta que se hace la ventana y siempre montamos los vidrios en la ventana, ¿vale? Lo que comentaba es que al al requerir este saetino exterior, esto nos obliga a que la ejecución sea diferente, ¿vale? Porque hay que meter el vidrio en la hoja y después de que está la hoja junquillada, por la parte exterior se mete el junquillo, pero siempre nosotros entregamos los vidrios puestos, excepto elementos grandes como elevadoras, etcétera, que en ese caso no llevaría el vidrio montado, pero luego se monta, pero tampoco tiene saetino, ¿vale? Es un poco peculiar la ejecución de esto. Vale, sí, a mí me ha quedado claro. Sí, ha quedado claro. Carolina comentaba antes el tema del refuerzo en la parte curva y lo que pregunta es que si lo que es el perfil en sí iba sin refuerzo. Ah, buena esa. Vale, perdón. Nosotros metemos refuerzo en la curva, ¿vale? Que no sé si lo hace alguien más, pero nosotros metemos refuerzo en la curva. Es un refuerzo
es tipo como una espina dorsal, ¿vale? Lleva una base y va como, por decir así, ranurado. Entonces el perfil, al meter el refuerzo en el perfil, adopta la forma, pero siempre hacemos, tanto en hoja como en marco, nosotros siempre añadimos perfil, tanto en la hoja como en el marco. Metemos un refuerzo en la curva. Vale. Si necesita más datos, le puedo enviar documentación, ¿vale? Nos da sus datos y le puedo enviar más documentación. Pero sí que es una buena pregunta. Vale, luego comenta Roberto si para climas fríos existen vidrios que proporcionen baja transmitancia y a la vez mayor ganancia solar, de modo que se aproveche la radiación solar para aportar el calor en el interior. ¿O este planteamiento es contradictorio? No, no es contradictorio y es ideal y es una muy, muy buena pregunta. De hecho, son vidrios especiales. Normalmente, si veis el icono del ratón en el dibujo de la presentación, ¿se ve? Sí, sí. Vale. Normalmente los vidrios triples, para estos niveles de aislamiento, llevan un tratamiento bajo emisivo aquí, en esta capa, lo que sería la 2, por ejemplo, y lleva tratamiento aquí. Los gases, estos tratamientos, las cámaras, y si luego además lleva butiral, es lo que nos hace bajar el factor G, ¿vale? ¿Qué pasa? Y esto es ideal, nosotros de hecho tenemos algún vídeo especial para el norte de Europa. Dices, yo necesito más captación, no me es suficiente ese 0,49, ese 0,53. Y claro, el vídeo ideal, ¿cuál sería el vídeo ideal? Un coeficiente U0 y un factor G 100, ¿vale? O sea, la mayor captación solar, hablo para invierno. Y la peor, o la mejor pérdida energética. ¿Qué pasa? Que eso es imposible. De hecho, los últimos tratamientos, por ejemplo, los que incorporamos nosotros de años atrás, pues lo que hacían es mejorar la G, ¿vale? Mejorar la G. A esa pregunta, ¿qué hay que hacer? Lo que se hace es que el tratamiento de esta capa se cambia a otra capa intermedia, son tratamientos diferentes especiales y se aumenta la G. Podríamos pasar de 0,53 a 0,63 o algo así. Pero ojo, que eso tiene una tasa y es que perderíamos coeficiente U del vidrio. ¿Vale? Entonces, pues hay que buscar ese equilibrio. Todo lo que se haga en un vidrio va a afectar, ¿vale? Si buscamos acústica, pues nos va a afectar a otros parámetros. Que metemos seguridad por lo butyral nos afecta pues a transmisión de luz, nos afecta al coeficiente U, etcétera. Pero sí que de hecho alguna vez lo hemos utilizado cuando había sobre todo rehabilitaciones, orientaciones pues muy malas donde tenías que ganar, entonces había que pues buscar, ¿no? Pero son vídeos un poco más especiales, pero sí que tiene su lógica y de hecho siempre en balance hay que buscar lo que es más óptimo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un vídeo de 0,4 con 0,4 vatios metro cuadrado Kelvin, un vídeo pues el Gigaten con unas transmisiones muy bajas. Lo que pasa es que tiene una penalización del factor G. Entonces siempre hay que hacer ese balance, ¿no? Y decir qué me interesa más, minimizar esas pérdidas por transmisión o esas ganancias por sol, ¿vale? Vale, y respecto a la instalación de la ventana, preguntan si se fija el premarco solo con la espuma o se utilizan también algún tipo de fijación mecánica adicional. Esto creo que lo has comentado, pero bueno, por si quieres aclararlo. Sí, si alguien fija el premarco con espuma hay que llevarlo al cuartelillo. O sea, detenido, pero todo el fin de semana, mínimo. O sea, eso está terminantemente prohibido. Esto se estaba haciendo años atrás, por desgracia, y nos reímos, pero no, de la gente decía, no, si es que esta espuma pega de cine. A ver, eso está terminantemente prohibido. La fijación mecánica es fijación mecánica. La espuma da una finalidad de aislamiento, que indirectamente también da adhesión, vale, pero no es la finalidad. O sea, me caigo de la silla al oír esto. Sí, sí, la verdad que esto lo tenemos ya que tener clarísimo. Sí, sí. Vale, pero está bien la pregunta porque Sí, la así lo pregunta es buena, recordamos porque por, hay por gente si que acaso. a escondidas lo sigue haciendo. Sí, porque al final es lo que se ha venido haciendo durante muchos años en Claro, determinadas obras. sí, y hay que tener en cuenta que al final son químicos y depende de las características, pues pueden perecer esa capacidad de adhesión. De hecho, yo lo he visto, ¿no? En
visitas, ¿no? Y decir, esto se sujeta pues porque hay fe, ¿no? Fe en el más allá, pero no hay una, ¿vale? Ya. Una mecánica, ¿no? Allá a estudiar. Vale, y yo creo que, no sé si ves por ahí alguna pregunta más, Dani. Sí, nos preguntaban por aquí si es posible colocar saetino solo por la cara exterior del vidrio exterior. Lo comentan por el caso del doble acristalamiento en lugar de triple. A ver, se podría, para doble acristalamiento nosotros lo tenemos igual, ¿vale? Ujú. O sea, tendríamos el doble acristalamiento y sería olvidándonos si veis en la imagen, olvidándonos del vídeo de la izquierda y la cámara. Se puede hacer, pero respondiendo a la pregunta, ¿y qué pasa cuando vemos la espalda estéticamente? O sea, estéticamente, esto lleva unos adhesivos aquí especiales. Si nosotros solo ponemos un saetino, por el otro lado veríamos la espalda del saetino y el adhesivo. Eso estéticamente no quedaría muy aceptable. ¿Vale? Pero si es por utilizarlo en doble, se puede utilizar. El coeficiente de transmisión lineal del saetino este es muy, muy buena. De hecho, se estuvo estudiando muchísimo este tema. ¿Vale? Pues es casi inexistente. Coeficiente 0,06 o algo así, quiero recordar. Porque primero no se mete aluminio, no intercede, ¿no? En la transmisión en la cámara y luego no toca el vídeo central. Es que la ventana tiene, digamos que, solo para hablar de la ventana de Canfrán, pues tenemos que estar un día, ¿no? Hablando de las peculiaridades y los requerimientos que ha tenido el proyecto. Que lo harás, no te vas a librar. Gustosamente. Me has aclarado también la duda, porque yo tenía la misma duda. Digo, o sea, no veo realmente la necesidad de incluir el saetino en el interior de la cámara, ¿no? Si se pudiese hacer solo por el exterior, tanto si es vídeo doble como si es vídeo triple, ¿no? Pero ahora ya sí que me ha quedado claro. Se da. Luego tiene la función, ¿no? Primero que le das el volumen, la estética del interior, en este caso se hizo blanco al interior, pero bueno, se puede hacer el color. Y sobre todo también, por otro lado, aparte que es más económicamente es más sencillo, ¿no? Que meter, porque esto hay muchas opciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos también desplazar el saetino a la cara interior de la vivienda, o sea, fuera del vidrio, y poner dos distanciadores que simulan lo que sería un vidrio dividido. O sea, el propio vidrio sería de una pieza, pero llevaría distanciadores y distanciadores. Lo que pasa es que ese puente lineal es considerable y en este caso se desestimó porque penalizaba muchísimo, pero se puede hacer, ¿vale? Y luego le das el volumen y cuando haces así, pues facilita sobre todo la limpieza al interior. ¿Vale? No es lo mismo limpiar un vidrio, ¿no? de una gran superficie que cuadraditos, ¿no? O más pequeños. Claro, claro. Quedaba otra pregunta por ahí y, bueno, nos decían si podías dar más datos sobre las puertas Veru con aislamiento. Imagino que se refiere a puertas de entrada, a Sí, a puertas de ver, entrada a vivienda, no a elementos transparentes, ¿no? vale, sí. A ver, nosotros tenemos en puertas tenemos un programa muy amplio, ¿vale? Y tenemos coeficientes de puerta de 0, hasta 0,67 con una hermeticidad pues total y lo utilizamos continuamente en proyectos PASIF con continuo éxito. Un programa muy amplio donde se consiguen niveles de aislamiento, pues dependiendo, ¿no? Esos requerimientos, hasta 0,67, teníamos incluso hasta 0,40 y pico, porque hacíamos vacíos en los paneles, también lo tenemos como opción, pero realmente no hay mucha demanda. Y a nivel hermético funcionan perfectamente, con toda la argumentación para la certificación, o sea que eso os animo en la web, ¿no? De veru.es, en puertas, hay descargas del catálogo, tenemos un configurador de puertas, ahora estamos con la nueva versión, cualquier cosa, bueno, como luego te dejaré mis datos, o no sé si los habéis aportado, pues si necesitan algo más en detalle, se pueden poner en contacto conmigo. También Sí, recordaros que en la pestaña de documentación, ahí tenéis un documento sobre, bueno, diferentes tipos de ventanas que nos ha enviado Diego y bueno, y ahí podéis consultarlo. En concreto no sé si vienen puertas, creo que quizá no, pero, Viene algo, pero pero ventanas, muy breve, ¿vale? Luego vale. tenemos las secciones, cualquier cosa, cualquier asesoramiento, se puede poner en contacto conmigo directamente. Estamos con un software que ya anunciamos en una de las
ponencias de la pasada conferencia. Estamos ya con las últimas comprobaciones para calcular ventanas, meter el diseño, las dimensiones, que haga secciones donde nos interese, añadir los cajones de persiana, nos hace los cálculos, ¿vale? Sacamos esos detalles para exportarlos a AutoCAD, nos calculan los coeficientes U de la ventana conforme al vidrio, etc. Al final, nosotros como hacemos el vidrio, la caja de la persiana y la ventana, tenemos un control total del hueco, ¿no? Entonces, cuando damos el producto va acabado y tenemos todos los datos, las certificaciones, los valores que son necesarios para el proyecto, etc. Muy bien, perfecto. Creo que hay una última pregunta que comenta Encarni, ¿qué se puede hacer cuando han hecho un cambio de ventanas en una vivienda antigua con ventanas de buenas prestaciones y al tiempo salen condensaciones en el perímetro de la ventana, en la superficie interior de la ventana? Esto es un problema que, bueno, pasa bastante Sí, a menudo, ¿no? eso pasa muy a menudo y eso es una labor, ¿no?, del instalador, ¿no? Yo siempre lo explico, incido en ello, ¿no? Y cuando se instalan nuevas ventanas hay que advertir al propietario y decirle, su vivienda antes carecía de aislamiento y ahora va a tener un aislamiento, pero va a carecer de intercambio, ¿no?, de aire. O sea, se va a hacer hermética la vivienda, por lo cual va a necesitar pues una mayor apertura de ventilación, ¿vale? Eso no quiere decir que las ventanas estén trabajando mal, ¿vale? Las ventanas están trabajando correctamente y hacen su función. Son herméticas, pero por otro lado hay una deficiencia de ventilación. También es corriente, depende, ¿no? Si ha habido más ejecución en la vivienda, puede ser que pase al principio, primer, segundo año, luego puede dejar de pasar, a no ser que haya, ¿no?, unas humedades, ¿no?, incontroladas. Pero eso se cura con ventilación. O sea, ventilación es lo que cura la condensación, por decirlo así. Pero la También ventana pasa cuando además, claro, pasa además cuando a lo mejor no se ha actuado en la envolvente, o sea, en el muro, y simplemente se han cambiado las ventanas. Entonces, también puede ocurrir que el puente térmico sea mayor y bueno, y lo que comentas que claro, al final es más hermética en ese punto la carpintería y no se producen infiltraciones y por eso se produce esa concentración ahí de humedad, de vapor de agua. Exacto, esa condensación, digamos, que antes se producía, la propia mala hermeticidad de la ventana la iba curando, por decirlo así, ¿no? Esa falta de hermeticidad en la ventana antigua que hacía que entraba aire, pues digamos que tapaba, ¿no? Una cosa tapaba la otra. Pero claro, ahora al hacer eso hermético, pues falta ventilación. Es una falta de ventilación. ¿Vale? Ahí, bueno, Encarni, sé que nos sigues, porque ya hemos hablado contigo en otros seminarios y por eso siempre es muy importante, cuando hablamos de Passive House, hablamos de los 5 principios y que tienen que ser coordinados y conjuntos, ¿no? Cuando se hacen actuaciones parciales o puntuales, pues pueden pasar estas cosas y por eso siempre hablamos de esos 5 principios que tienen que ir combinados. No solo es la ventana, no solo es el aislamiento, sino que también es la ventilación, por ejemplo, para garantizar que una nueva ventana, al ser más hermética, no te vas a quedar sin esa ventilación que tenías antes, etcétera. Entonces, bueno, siempre conviene tener en cuenta todo eso. Lo que decimos, ventilación, pues si tienes una ventana más nueva, tendrás que ventilar más, pero si incluyes a lo mejor otras opciones de rehabilitación en esa vivienda, como es, por ejemplo, poner un sistema de ventilación mecánica, pues ya tienes esa ventilación garantizada, ¿no? Había una pregunta última que me parece interesante volver a aclarar, ¿no? Miguel Ángel decía, una última cosa, entiendo que el premarco se fija mecánicamente al cerramiento, pero la carpintería se fija también mecánicamente al premarco. Igual. O sea, claro que hay que fijar y por eso incidía, ¿no?, en las fotos, ¿no?, donde se veían las escuadras fijando el premarco y luego evidentemente el premarco, es que se caería la ventana, ¿vale? Si es un fijo igual aguantaría, ¿no?, cruzando los dedos y con un poco de espuma y tal, pero en cuanto tuviéramos un marco de ventana que abriéramos y no diera una fijación mecánica, se caía, es que se cae la ventana al suelo, ¿vale? O sea, hace falta y no cualquier tornillo, estamos hablando de ventanas muy pesadas, en Cafrán había elementos que pesaban
pues había grandes fijos que por el vidrio laminado, las hojas, tal, pues igual estamos hablando de 250 kilos. Cuando montamos elevadoras, solo trabajan en plano vertical, pero estamos hablando de igualmente es un elemento de 600, 700 kilos. Cualquier ventana o una puerta balconera de 1 metro por 2 metros 30 de altura, un vidrio laminado a los dos lados, vidrio triple, estamos hablando de 90. Nosotros el herraje ponemos como estándar en las ventanas es de 130 kilos para el peso de hoja. 130 kilos de carga en vertical. La carga impuesta, cuando está en una apertura, esos 150 kilos se te van a 300 kilos en la carga impuesta, que se llama. Entonces, tiene que ir muy fijado. No vale cualquier tornillo. Son tornillos especiales, con una fijación, unos calces adecuados. Eso es otro capítulo aparte, ¿vale? La ventana parece que es, ¿no?, una manilla, hay un cristal y un marco, pero tiene mucho detrás, ¿vale? Y hay una ejecución mecánica que es previa a la hermética y de aislamiento, donde se trabaja este punto. Nosotros lo hacemos, ¿no?, la formación, pero el montaje mecánico es vital. ¿Qué tornillos? ¿Dónde utilizamos? De hecho, nosotros, cuando los distribuidores nos piden los tornillos, nosotros en función de la ventana, de la seguridad, ya vienen los agujeros hechos. Y ya vienen cada X, porque hay una normativa. En Alemania hay una normativa muy pues que exige mucho, muy exigente y te indica, ¿no?, de cómo fijar una ventana mecánicamente, ¿vale? Al margen de todo lo que hemos hablado de hermeticidad y aislamiento. Vale, tenemos otra pregunta de Encarni sobre si la rehabilitación del proyecto de viviendas sociales, entiendo que se refiere a de Teruel, pero no estoy segura, ¿fue integral a nivel energético? A ver, la de Teruel se hizo en 2 fases. Se ha hecho integral, ¿vale? En una primera fase se hizo lo que fue la cubierta, fachada, el SATE, la hermeticidad y las ventanas, y luego en otra, por un tema de presupuestos, se hizo el interior, ¿vale? Donde se hizo la división, la adecuación, ¿vale? Y en el caso de la primera fue integral, o sea, los 5 principios, pero toda la primera, digamos, se hicieron 5 principios ejecutados todos a la vez, y la segunda se hizo en 2 fases. Sí, habla de que eso, la diferencia de valores de demanda es increíble, que le parece alucinante. Que baja hasta un 10, o sea, 10 veces menos, ¿no?, la Sí, demanda. además en Passive House ya, ¿no?, lo que conocemos es un método que bien calculado, bien diseñado, tal, luego las diferencias de la realidad cálculo, si está bien hecha, son mínimas, o sea que no es ficticio, ¿no?, esa reducción en las demandas y cargas, son reales los datos. Vale, y hacemos una última pregunta ya. Comentan que, insistiendo en el asunto del saetino, que parece que ha tenido mucha amiga, ¿no? ¿El interior lleva gas noble en el interior del propio saetino? A ver, entra en el propio saetino, ¿vale?, porque no está sellado, ¿vale? Sí que entraría, porque eso se mete en unas máquinas grandes donde se hace, no se saca, se extrae el gas y se llena todo, ¿vale? Se llena incluso más de lo que es toda la cámara, donde está el vidrio, o sea, donde está el saetino, donde está el distanciador, todo eso se llena de gas, se sella y después se saca y se recupera el gas sobrante, o sea que está lleno, ¿vale? Está lleno porque no se sella es hueco el perfil del saetino. Vale, pues perfecto, no hay más preguntas por ahí, yo creo que no me he dejado ninguna. Muchísimas gracias, Diego, por ilustrarnos, ¿no? Y cada vez aprendemos un poquito más todos y todas. Y bueno, recordaros que tenéis en el apartado documentos esta documentación que comentábamos, en el chat el enlace para poder inscribiros al siguiente webinar y bueno, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Diego, Rosalía. Hasta luego. Hasta luego.